Pillaré mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un saludo especial a las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, ya estamos en nuestra cuenta regresiva para el primer congreso de Busco en ti en la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. Vamos a casi 2 semanitas. Tu identidad cuenta. Estaremos enfocados en estos días, en estos 2 días, en reforzar lo que es el conocimiento y el término. Primero que todo, dar ese término de identidad y darlo a conocer. Y tener en cuenta que, según el manual de vida, nuestra identidad tiene que ver con la forma en que el Padre nos ve, no como los demás nos ven a cada uno de nosotros. Tenemos una identidad hechos a imagen y semejanza, y esto es lo que nosotros hemos olvidado por completo. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales, así que los esperamos allí. Bueno, damos la bienvenida al doctor Ricardo Molina y a Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad que tenemos de estar hoy otra vez en el programa. Como Michelle, estamos sin audio. Sí es, bueno. bíblico. Y pues esto no es una propuesta nuestra en ninguna manera. Esto es una propuesta de Dios, que está en la Biblia, que sí existe un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que, pues bienvenidos a este programa que hacemos los lunes. Pues creo que el señor Molina está presentando algunos problemas con el tema del internet, que Digamos es que un poco difícil. a través de lo que enseñamos, decimos aquí, podamos iluminar el entendimiento de las personas. Y como siempre, y como las buenas costumbres, nuestra codirectora, la señorita Michelle Carreño, bienvenida. Muchas gracias, Molina. Bueno, sé que tienes algunos problemas de conexión en la base, así que algunas cosas se cortaron, pero también continuando, podemos decir y remarcar el hecho de que estamos aquí porque entendemos que esos principios bíblicos deben ser compartidos y también entendemos que Dios a través de la Biblia ha revelado todas las cosas que necesitamos para saber cómo debemos vivir y como lo decías ahorita, es nuestro manual de vida. Es por eso que nosotros en este programa lo que hacemos es simplemente ir a aquellos principios bíblicos y ver cómo podemos aplicarlos en nuestro diario vivir como individuos, pero también como familias y como comunidades. Y es así como entendemos que nuestra nación puede ser transformada. Claro, entonces voy a pedirle favor a Jorrito que si le da la entrada, a Juan Carlos dice que está pidiendo entrada al programa y no ha podido. Entonces, a ver si le ayuda a que entre. Pues hoy estaremos hablando entonces de las 7 esferas de la sociedad. Este es un tema pues muy rico, es un tema muy amplio que nos va a ayudar a entender a los cristianos, porque este es un programa que va dirigido a los cristianos, nos va a ayudar a entender cuán importante es nuestra participación como ciudadanos en las esferas que componen la sociedad. Se ha dicho, y se ha pues escrito mucho sobre cómo es que se compone una
sociedad. Y pues se ha llegado a una conclusión muy interesante de que hay esferas o, sí, esferas o secciones de la sociedad, que es lo que la componen como tal, la enriquecen y en las que pues el ser humano se desarrolla. No ha sido tan complicado tampoco pues eh, definir estas esferas porque pues son cosas normales que como seres humanos nosotros estamos haciendo todo el tiempo. Entonces solamente es como resaltarlas, resaltar esas esferas o esas áreas en las que nosotros como ciudadanos de una sociedad, pues desarrollamos. Y pues, claro, una de las esferas principales, que es la base de todas, diría yo, no sé, Michelle, qué piensa, es la primera esfera, que es la familia. ¿Qué piensa de eso, Michelle? Y bueno, aprovecho que aquí está mi querido amigo, codirector del programa, nuestro querido amigo chileno, Juan Carlos Polanco, bienvenido. Gracias, gracias, muchas gracias. Bendiciones. Bueno, entonces ya entramos, Juan Carlos, a hablar de las esferas de la sociedad. Estaba diciendo que pues en los estudios que se han hecho y se han podido resaltar 7 esferas importantes que hacen a una sociedad como tal, pero que de las 7 esferas hay una que es fundamental. Yo pienso que esa que es fundamental es la base, de ahí salen las demás esferas. Y porque aclaramos, ¿no? Porque también nosotros hablamos de los 7 principios que traen libertad a una persona, a una familia y una nación. Pero aquí no estamos hablando de los 7 principios, estamos hablando de las 7 esferas que componen una sociedad. Y la primera es la familia. ¿Por qué razón la familia es tan importante en la sociedad? A ver, muchachos, pueden participar. Sí, yo creo que podemos iniciar con el tema de que realmente es en la familia en la cual se aprenden los patrones de pensamiento y las ideas primarias se aprenden. Y es justamente el tema de las demás esferas, el cómo tú ves el gobierno, el cómo tú ves la iglesia, el cómo tú ves las artes. Todo esto va a partir de las ideas de pensamiento que hayan sido sembradas en ti. Entonces, es ahí en el hogar en el cual se responde. Sí, es en el lugar en el cual se responde las preguntas básicas de qué es el ser humano y quién es Dios para el ser humano. Y una vez se responden estas dos preguntas que se responden al final o en el diseño de Dios por papá y por mamá, pues es así como se puede empezar a vivir o empezar a impactar en otras esferas. Y Y también, pues, no sé, también, qué opina Juan Polanco es. y también tomando en cuenta de que las familias son las bases de la sociedad, tanto de manera física, o sea, de que sin familia no hay sociedad. O sea, un conjunto de familias conforman una sociedad en sí. Entonces, la familia, el núcleo de la sociedad es la familia. Un individuo tampoco es familia. Si dejamos a un individuo solo en un lugar, el individuo crece, envejece y muere, y aunque es parte, digamos, de la esfera, no conforma una sociedad en sí, pero un grupo de familia que conforme pasan los años, crecen los números, sus hijos nacen, eh, tienen más hijos conforme todo eso, y podemos ver, denme un momento que estoy con ganas de estornudar. Perdón, pasó. Entonces podemos ver que son la base de la sociedad en sí. Un conjunto de familias conforman una comunidad. Entonces, por eso que es importante la comunidad en sí, en una nación. Sobre todo el único modelo de familia que nosotros debemos reconocer, que es la familia monogámica heterosexual, hombre, mujer y niños, más nada. O sea, dos hombres tampoco conforman sociedad. Si pones a una pareja de hombres, no van a hacer nada, no van a multiplicarse, a dos mujeres no van a multiplicarse, a una mujer con un perrito, a una mujer con un peluche no van a hacer nada. Hombre, mujer, son las bases de la sociedad porque crean familia. Bueno, aprovechar lo que tú dices, pues para hacer esa
Parece que el pastor está, digamos, sí, ¿sí? ¿Lo recuperamos? Sí, creo que sí, que tengo un Ah, problema listo. aquí. Se va, se viene el internet. Muy Dijo triste, otra que, vez. dijo que quería aprovechar lo que dije para hacer un. Sí, aprovecharlo para decir que, pues, que la familia está siendo atacada, está siendo destruida como sociedad, como base, eh, y quitando la identidad del hombre, quitando la identidad de la mujer, quitando la identidad de los niños, y para descomponer la familia. Porque si se descompone la familia, también se descompone la sociedad. Y esa es una estrategia muy tenaz que tienen, pues, sobre todo las ideas comunistas, socialistas, progresistas del siglo XXI, de descomponer la sociedad para desestabilizar la sociedad y luego entrar ellos como los salvadores. Exactamente, lo que dice el pastor Ricardo es importante. Y yo he estado hablando la semana pasada y esta semana he estado hablando de eso, cuáles son los puntos, los territorios de ataque que ha tenido Bien, aquellos que detestan el cristianismo, aquellos cuya filosofía busca erradicar lo que es toda la ley bíblica. Y el punto de ataque, uno de los más importantes, es la familia. Es por eso que han fomentado tanto ideas como el feminismo radical, como la hipersexualización, eh, como digamos, en cuanto al padre, distraerlo, tenerlo ahí esclavizado en un trabajo monótono, que sus hijos estén perdidos con la hipersexualización, separar a la mujer del hombre a través del feminismo radical y todo ese tipo de cosas, porque ellos saben, y esto es súper importante porque ellos descubrieron algo que nosotros los cristianos, al parecer, somos muy pocos los que hemos entendido que la familia es fundamental. La mayoría de los cristianos no entienden eso y menosprecian mucho el rol de la familia como una esfera en la sociedad en sí. ¿Y qué es lo que pasa? Vemos a mismos cristianos que están jugando en pro de este tipo de filosofías, ¿no? Que a mi hijo lo eduque el Estado, que a mi hijo lo haga esto, que mi hijo haga esto, el gobierno tiene que encargarse de educar a mi hijo, sí, no hay nada malo en el feminismo, todo este tipo de cosas. Vemos gente cristiana que juega de esa manera. No entienden que están cavando su tumba espiritual, su tumba cultural, digamos. En cambio, aquellos que podríamos decirlo, los otros, o el enemigo, podríamos decirlo así, el enemigo entiende claramente que la familia es parte fundamental. O sea, separa a la familia, deja al hijo por acá, a la madre por acá y al padre por allá, y se quedan completamente débiles y fácil de manipular por cualquier parte, por cualquier ente, podríamos decirlo, estatal. Y también antes de que el señor Benja hablara, tenía una frase que es el hecho de, bueno, entendemos que la familia es la base de la sociedad, pero lamentablemente, como estaba diciendo ahorita, como la iglesia pues ha dejado esto de lado, más que todos nosotros como cristianos, hemos dejado la iglesia, la familia de lado, pues es por eso que las demás esferas están afectadas, porque al final, como estábamos diciendo, las demás esferas dependen de cómo está la familia, y si una familia está débil, pues así también lo estará su economía. Si una familia está débil, así también lo estará su gobierno. Y también podemos tener en cuenta que las ideas tienen consecuencias, sean buenas o malas. Tales ideas definen patrones de pensamiento que, conscientemente o no, afectan las cosmovisiones, estructuras de pensamiento y acciones y la manera de interpretar la realidad. Y esto resulta en paz, progreso y bienestar, o temor, marginalización y muerte de individuos y naciones. Esa es una frase con la cual se inicia un seminario justamente que habla de la estrategia social, pero creo que es muy, muy apropiada para este tema y es el entender que pues al final lo que queremos para nuestra nación se va a lograr en cómo nosotros tratemos a nuestra familia, en cómo nosotros entendamos a la familia, si la entendemos como un lugar en el cual se está formando a nuevos individuos para que afecten todas las estratos de la sociedad, o si la entendemos como algo que toca, que se da naturalmente, a veces que se da por accidente. Entonces, por eso es tan importante examinar las ideas que tenemos al respecto. sería bueno que enumeráramos las 7 esferas de la sociedad para que los que nos ven directo y los que nos verán
pues puedan saber si enumeramos las 7 esferas de la sociedad, tendríamos lo que es individuo, ahí ustedes me van corrigiendo, me van haciendo un aporte, individuo, familias, iglesia, gobierno civil, organizaciones voluntarias, empresas, y la séptima, ¿cuál es? La celebración o artes. Las artes, ¿cierto? Ahí están las 7 esferas de la sociedad. Si me dejan compartir pantalla. Ahí, permiso. Aquí yo puse algo que es fundamental, que yo he estado tratando de enseñar esto, que es que cada esfera, aquí yo puse 4, que son la iglesia, el gobierno civil, la familia y las empresas. Faltan todavía por colocar algunas más aquí, pero cada una de estas, ni una está por encima de otra. O sea, el gobierno no está por encima de la familia está por encima del gobierno, ni viceversa. O sea, todas están al mismo nivel, a la par, y todas se deben solamente a Dios. Yo como familia, yo como padre de familia, como líder de familia, como cabeza de hogar, debo rendirle cuentas solamente a Dios, a más nada, ni al gobierno, ni a la iglesia, ni a una empresa, ni a nada, solamente a Dios. Y asimismo, el presidente de una nación, ¿cierto? Solamente le rinde cuenta a Dios de cómo ha gobernado una nación. El pastor de una iglesia, el obispo, el anciano de una iglesia, exactamente lo mismo. El presidente de una empresa, el dueño de una empresa, un gerente, que sea temeroso de Dios, solamente le deben, en cuanto al ámbito moral en sí, debe rendirle cuentas solamente a Dios. Entonces, aquí dice, Dios le llama a ejercer autoridad de acuerdo a su propia naturaleza y estrictamente dentro de sus áreas de jurisdicción. O sea, cada una de estas esferas tiene una autoridad diferente. Tiene una autoridad, sí, pero de manera diferente, ¿cierto? El creador estableció límites en la competencia de cada una de estas esferas. En resumida, cada una de las esferas tiene su soberanía y estas no se deben imponer la una sobre otra. O sea, el presidente de una nación no tiene facultad alguna de intervenir en cómo un padre educa a sus hijos. El pastor de una iglesia, a pesar de que puede aconsejar a un padre, lo puede guiar, ministerial, discipular, no puede obligarlo a hacer tal cosa o a hacer tal cosa que impete a su familia en sí. Sí le puede aconsejar como líder espiritual, como líder religioso, podríamos decirlo, pero no lo puede obligar por medio de la fuerza, por medio de la manipulación, ¿cierto? Lo mismo el líder de una empresa. No puede llegar y hablar con un político y decirle que establezca tal ley, porque esta ley es la que le beneficia a él y a su empresa. No pueden legislar, ¿cierto? Entonces vemos que cada esfera de la sociedad tiene su líder establecido y tiene límites. Solamente ellos tienen su capacidad, su jurisdicción dentro de cada esfera, pero no pueden establecer no pueden entrometerse por encima de otra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy, Michelle y Pastor? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que hoy día, por ejemplo, el gobierno está haciendo todo, excepto, está metiéndose en la jurisdicción de todos, excepto en la jurisdicción en donde por la cual fue diseñado, ¿cierto? Que es la protección de los derechos fundamentales y el cuidado y la mantención de la sociedad civil. Hoy día se está metiendo en la educación, hoy día el gobierno civil se está metiendo en tu casa, en cómo criar a tus niños, en qué manera debes criarlos, si lo puedes corregirlo, si no lo puedes corregirlo. Está involucrándose dentro de la empresa, ¿cierto? Controlan precios, fijan precios, manipulan o estatizan directamente una empresa. O sea, vemos que el gobierno se está metiendo en todas las esferas de la sociedad, excepto el rol principal, el cual él debe cumplir, que es castigar al malo, ¿cierto? Entonces vemos que cuando pasa este tipo de cosas hay una distorsión.
comienza a haber un desorden, un caos en el status quo por el cual Dios estableció todo este orden en sí. Y es por eso que animo a los que están escuchando esto a ver toda esta esfera con un prisma bíblico. Porque si lo vemos con un prisma bíblico, vamos a entender que, ¿cómo se llama? Que cuál es la función que debe cumplir y vamos a entender por qué todo lo malo que está pasando ahora, por qué sucede. Simplemente porque, según la Biblia, las esferas no están cumpliendo con el deber que deben cumplir. ¿Cierto? Sí, así es, Juan, y pues también sumando lo que estabas diciendo, este tema es algo que ya habíamos hablado antes, el tema de la jurisdicción, el tema de que pues entendemos que solamente Dios puede cumplir todas las funciones. Entonces, si ponemos al Estado a cumplir todas las funciones, estamos diciendo que el Estado es Dios y que el Estado puede hacerlo. Y así mismo pasa con también incluso otras esferas en las cuales le ponemos un poder que no debería tener. Exactamente. Por ejemplo, aquí dice Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue un primer ministro holandés y fue el primero, un hombre teólogo, un cristiano, fue el primer ministro de Holanda y fue el primero, uno de los pioneros en comenzar a estudiar el tema de la soberanía de las esferas, eh, según la Biblia. Y él cita aquí en uno de sus escritos, dice, sin la soberanía de las esferas, el Estado tiene un poder ilimitado para mandar, decidir sobre la gente, sus vidas, sus derechos, sus conciencias y hasta en sus creencias, ¿cierto? Y estamos viendo, por ejemplo, casos como Cuba, Corea del Norte, China, en donde ya automáticamente el Estado decide en qué tienes que creer, qué tienes que comer, cuántos hijos debes tener, en qué tienes que trabajar. Ellos deciden todo, porque ya es un punto en el que la gente decidió entregarle toda la facultad al gobierno, y el gobierno obviamente es un pool, o sea, su naturaleza es violenta. Yo siempre, una definición propia que yo tengo del gobierno civil, yo siempre me dicen, ¿cómo miras tú al gobierno civil? Y yo digo, el gobierno civil es como ese perrito callejero que tú te lo llevas para la casa, para que te cuide la casa, pero como ese perrito es callejero, no está entrenado, tú debes mantenerlo encadenado para que sepa cuáles son sus límites. Porque si no lo tienes encadenado, el perro se va a meter a tu casa, se va a acostar en tu cama, te va a ensuciar la casa, se va a comer tu comida, hasta te puede morder a ti. O sea, para mí esa es como la función del gobierno civil. Nosotros debemos controlarlo, debemos mostrarle cuáles son sus límites para que él sepa hasta dónde se debe meter, debe intervenir. Entonces vemos que, ¿quién manda? ¿Cierto? Dice, cada una de las esferas tiene oficiales delegados y ordenados por Dios. Por ejemplo, en el caso del gobierno, el oficial delegado por Dios es el presidente o el gobernador, ¿cierto? En el caso de la familia, es el padre. En el caso de la iglesia, los ancianos, los obispos, los pastores, el círculo de liderazgo de la iglesia. En la empresa, podemos ver que es el CEO, los jefes, los supervisores, y ya después, obviamente, ahí están faltan tres esferas más, que también el individuo él manda su vida, el estado de la naturaleza y todo eso, y después vamos viendo como las otras esferas también que mandan en cada esfera en sí. Castigo máximo, esto es importante. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viendo que el gobierno civil se está metiendo, no está dejando a la gente ejercer los castigos máximos de cada esfera. Entonces, en cada esfera existen diferentes niveles de castigo y también hay una pena o castigo máximo. O, por ejemplo, en el caso de la familia, los padres tienen el permiso de ejercer la vara de la disciplina. Esa es la pena máxima que se puede ejercer en una familia en sí. Agarrar a tu niño y darle pao pao, pao pao en el pañal, digamos, en la parte de la popis, con una varita de la disciplina. Eso ya es el punto máximo, cuando el niño ya no entiende, ¿cierto? En la iglesia, la pena máxima sería la excomunión. Hasta ahí llega la jurisdicción del líder eclesial, en echar a esa persona de la iglesia. Una empresa, la pena máxima sería el despido o la anulación del contrato. Y el gobierno, la pena máxima sería la pena capital o la pena de muerte. Ya hemos hablado acá sobre la pena de muerte, que es bíblica, y todo ese tipo de asuntos que nos vamos a alargar ese tema acá. Pero, por ejemplo, yo te pregunto, Michelle, cuando tú como, por ejemplo, pongamos un ejemplo, tú como líder de una iglesia, si ves que un hermano
que un hermano comete una falta y tiene que ser castigado, tú no creo que apliques la ley, la pena máxima del gobierno, ¿cierto? No pueden matarlo, no tienen la jurisdicción legal para hacer eso. O Ujú. tampoco puedes agarrar al hermano y ponerlo en tu regazo y darle tan con una varita. Eso sería ilógico, ¿cierto? En el caso de la empresa, por ejemplo, en el caso de la empresa, si un jefe pilla a una persona cometiendo algo ilegal, robando, ya sea en su bodega, en su empresa, algo así, esa persona lo que tiene derecho a hacer es, obviamente, despedirlo, y si es legal, esa persona tiene derecho o sea, tiene la facultad de llamar a las autoridades civiles para que las autoridades civiles se encarguen del delincuente en sí, de la persona que está robando. Pero no puede una empresa agarrar a un ladrón y apresarlo, porque eso sería ilegal, porque el gobierno es el único que tiene la facultad de hacer eso. Entonces, la empresa lo único que tiene derecho es llamar a la policía, mostrar las pruebas necesarias y comprobar que la persona estaba robando, y el gobierno se encarga de eso, de generar el castigo, digamos, el castigo concerniente a la pena que cometió en sí. Pero a no ser que tu vida esté en riesgo, ahí tú tienes derecho a defender. Por ejemplo, si un supervisor pilla a un hombre, a su subalterno, robando, y este subalterno en un acto de violencia intenta atacar al supervisor, ahí sí tienen derecho, digamos, a controlarlo, mantenerlo ahí sentado o supervisado con personas que lo puedan ejercer una fuerza mayor a él, hasta que lleguen las fuerzas de autoridades civiles. Pero el jefe de empresa no puede decir, vas a estar aquí 3 o 4 meses o 4 años porque me robaste a mí. No puede hacer eso, porque estaría sobrepasando, estaría colocándose por encima de la jurisdicción de lo que le corresponde al gobierno civil en sí, ¿cierto? Así es, y también otra cosa a tener en cuenta con respecto al, pues el tema de las jurisdicciones es que tal vez estos no están avalados como tal, no son completamente las 7 esferas, pero sí son importantes para comprender lo que corresponde a cada una de las esferas y también para comprender lo que veíamos en la frase anterior de Alejandro Cooper, si no estoy mal, Sí, Abraham Kuyper. Abraham Kuyper. Kuyper. Y es el tema de que si no respetamos esta soberanía en las esferas, pues entonces vamos a ser como el humano promedio. El humano promedio lo que hace es poner un ídolo. Entonces nuestro ídolo va a ser la esfera que más nos parezca. Y usualmente Exacto. el ídolo que tiene la mayoría de personas va a ser el Estado, siempre. Exactamente. También algo importante, que aquí también lo tengo aquí anotado, es la jurisdicción celular. Por ejemplo, los líderes de estas esferas solo tienen jurisdicción en su esfera celular, no en la esfera universal, ¿cierto? O sea, aquí dice, el padre solo tiene jurisdicción en su hogar con su familia, pero no con la familia del vecino, ni en la familia ni con la familia de este, ¿cierto? O sea, yo como padre de familia, aunque aquí dice que el padre es el oficial de la familia en sí, de la familia me hablo como este pensamiento universal, pero aunque sea un pensamiento universal, es celular, se mueve por célula, ¿cierto? Entonces, yo como padre de familia no tengo el derecho de mandar como mando en mi casa o como gobierno mi casa, no tengo derecho a gobernar la casa del vecino, ¿cierto? El pastor o el obispo de una iglesia no tiene jurisdicción dentro de los muros de su iglesia y sobre sus fieles, ¿cierto? Pero no tiene jurisdicción sobre la otra iglesia que está a 2 cuadras más allá, ¿cierto? El presidente de una nación tiene la jurisdicción en aquella nación, pero no sobre la nación vecina, ¿cierto? Vemos que el presidente de acá no puede mandar como manda aquí en Ecuador, o en Perú, o en Brasil, o en Venezuela, en ningún otro país vecino, solamente dentro de la jurisdicción en sí. El dueño de una empresa tiene jurisdicción en las decisiones estratégicas de su empresa y sobre su subordinado, pero no sobre otra empresa. Entonces hay que entender eso, que yo como padre de familia solamente tengo la jurisdicción dentro de mi célula, de mi núcleo celular, que es mi familia, ¿cierto? Pero no porque aquí estemos diciendo de que la familia, el oficial, el padre, y no porque yo sea padre, tenga derecho de mandar o corregir a otros niños como si fueran hijos míos. Ellos por eso tienen a su padre allá. Importante, ¿cierto? Entonces, aquí dice, el otro extremo. ¿Por qué digo el otro extremo? Porque tampoco debemos caer en los límites
Aquí dice, tampoco debemos caer en el extremo de que los límites existen separadamente y no tienen relación, porque cada esfera vemos que funcionan entre sí, ¿cierto? No vivimos en un sistema completamente aislado donde el Estado no interfiera en otras esferas. La Biblia nos manda a ser parte de una familia, a congregarse en una iglesia y a trabajar. Y si trabajamos, quizás vamos a ser parte de un gremio, de un oficio, de una forma de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la pregunta que nosotros debemos asumir. ¿Cuándo puede intervenir una esfera sobre otra? ¿Cierto? Dice, en la mayoría de los casos hay impactos que son incidentales. Por ejemplo, el pago de impuestos. Si el pago de impuestos es justo, no creo que haya problema, aunque el impuesto sí es un acto, digamos, de opresión del gobierno hacia la gente. Pero si es incidental, si es pequeñito, no creo que haya tanto problema. Pero si el Estado excede su poder y comienza a cobrar de más, ahí sí se hace un problema, ¿cierto? Pero en el caso de que un oficial dentro de la esfera abuse de su autoridad dentro de dicha esfera, ahí la otra esfera debe intervenir. Por ejemplo, si un padre de familia está golpeando a su esposa y abusando de sus hijos, el gobierno tiene la facultad total por el bien de los niños en su calidad de individuo, por el bien de la esposa en su calidad de individuo, en intervenir y apresar a esta persona, retenerla, porque si esta persona sigue cometiendo daño, va a generar muerte. Entonces nosotros no podemos decir que porque, ay, es que Dios dice que el padre es el único oficial que puede mandar ahí. No, si vemos que el padre no está cumpliendo el rol, y sobre todo lo está distorsionando, maltratando a su familia, el Estado debe intervenir. Si vemos que un padre y una madre están maltratando a un niño, no le están dando lo que deben dar como alimento, amor, educación, techo, comida, ropa, un montón de cosas, el Estado tiene la facultad, digamos, de rescatar a ese niño de esa situación, pero no tiene el derecho de educar a ese niño. Lo que sí tiene la facultad es de buscarle otro hogar a ese niño. Ujú. Y esa parte, Juan, es súper clave porque es justamente aquí donde se cae incluso en medio de la esfera de la iglesia. Creo que es la que más comúnmente pasa esto y es que es por esto que se da estas mega iglesias en la cual un pastor puede abusar completamente de su congregación. Que ha Exacto. pasado y puede decirles, no, si a usted le gusta a tal persona, no importa, yo veo que su esposo va a ser tal persona y vayan y cásense y solamente ustedes dos y no importa lo que piensen. Y es Manipulan aquí conciencia, donde, claro, ujú, manipulan exacto, temor, está la manipulan manipulación. conciencia. Hay un montón de casos en donde vemos que una persona, perdón, vemos que una persona llega donde un pastor y le dice, pastor, me hice novio con esta muchacha, hablamos, oramos y le hicimos novio. No, esa persona no te conviene como esposa. Esta persona te conviene como esposa. A mí Dios me dijo que esta persona te conviene como esposa. O si no, vemos que un pastor dice, a mí Dios me dice que me den su sueldo completo, que me den tanto de ofrenda, tanto de diezmo. Dios me dice que para evangelizar de mejor manera tengo que tener un avión privado. Y hay pastores que hacen eso. Manipulan las conciencias de las personas, de sus fieles, para, eh, ¿cómo se llama? Eh, para que le den plata. Es por eso que las personas que están en el gobierno civil deben ser ilustradas en la Biblia, deben saber de Biblia. ¿Por qué? Porque deben confrontar a ese tipo de personas conforme a lo que la Biblia dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Ven que un pastor está abusando de la conciencia de las personas y le está pidiendo un montón de plata, de millones de pesos, porque se quiere comprar una mansión, porque es la casa donde Dios vive y los hijos de Dios tienen plata y comienza con un montón de palabrerío. Y el gobierno civil, ¿qué es lo que dice? No, ese es su mundo, ellos saben lo que hacen, nadie le está robando, ellos solo dan la plata. Pero sí, le están robando porque le están manipulando la conciencia de las personas. Falta que un líder político o un montón de pastores, de personas temerosas de Dios, confronten a esa persona y le digan, tú estás mal, tú estás robando, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Y el líder político debe ser ilustrado en la Biblia para que confronte a ese tipo de gente. Tú estás haciendo mal tu rol como padre, porque la Biblia dice que el padre debe hacer esto y esto y esto y esto. Por eso que yo tengo la autoridad, tú como obispo, como pastor, como apóstol, estás haciendo mal esto y esto, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Entonces estamos viendo de que hay una separación completa y un corte del entendimiento, digamos, de gobierno civil y lo que es y la iglesia en sí. Es por eso que
insisto, el líder político debe ser ilustrado en la Biblia para que sepa defender a la gente de ese tipo de abusos. Porque hoy en día el gobierno no se mete en esa área. Deja que la iglesia solucione el tema como ellos quieren. Y si toda la gente está hipnotizada hipnotizada en el sentido de que están engañadas bajo el discurso de este pastor, van a seguir dando el plata hasta que este pastor ya no pueda recibir más. O sea, van a seguir robando y robando y robando un montón de plata, ¿cierto? Entonces, aquí dice abajo, si una autoridad se coloca sobre las otras en una posición de autoridad, insertando su autoridad entre Dios y las otras esferas, surge una forma de totalitarismo que viola la naturaleza, la naturaleza limitada de cada esfera social. El totalitarismo, de cualquier forma, es una perversión direccional de las estructuras creacionales de la sociedad. O sea, que yo estaba hablando de que todas las esferas están al par, pero si, por ejemplo, si el gobierno se coloca por encima de la familia, está el padre de familia no puede rendirle cuenta a Dios directamente, sino tiene que pasar por el gobierno. Y hoy en día estamos viendo de que hay padres que quieren corregir a sus hijos para una buena educación, para que sean jóvenes de bien, y el gobierno no se los deja. No les deja corregir a los niños, y salieron leyes como la ley chancleta, que son capaces de quitarte a tus hijos si tú le haces una corrección, así, porque comienzan con este tipo de manipulación en sí, ¿cierto? Entonces podemos ver que eso ya es una distorsión, es un totalitarismo, es un caos en el orden que Dios puso en sí. Aquí dice también, el cristianismo está llamado a oponerse a todo tipo de totalitarismo, sea del Estado, sea de la iglesia, o sea de la corporación, o también sea de la familia. Aquí yo no puse, pero también tiene que ser de la familia, porque siempre resulta una transgresión de los límites sociales ordenados por Dios y una invasión a las esferas ajenas. ¿Cierto? Perdón. Las formas de perversión. La perversión del diseño creacional de Dios se puede ocurrir de dos formas. La primera es una perversión de una norma dentro de una esfera. O sea, un padre que abusa de sus hijos, ese ya lo hablamos, ¿cierto? Y la otra perversión es cuando una esfera se posiciona encima de la otra. Esas son dos maneras de distorsionar la función y el diseño de la esfera de la sociedad. Uno es el primero, distorsionar la función del oficial de cada esfera, un padre que abusa de sus hijos, un pastor que manipula, un líder político que es corrupto, que es tirano, un jefe de empresa que quizás hace que no le da sueldos de muerte a sus trabajadores, o abusa de ellos en cuanto ¿cómo se llama? Los sobreexplota, no les deja descanso, no les deja un montón de cosas, no los trata como ser humano. Esa es la cosa a lo que yo me refiero. Y la otra es cuando una esfera se pone por encima de otra. Y hoy en día estamos viendo eso. Más que, yo creo que hoy en día lo que más impera es lo segundo que lo primero, que las esferas se están distorsionando y se están abarcando una por sobre encima de otra. Michelle, si tienes algo que decir. Sí, solamente agregar que pues es realmente nuestro carácter humano, es el hecho de no, yo quiero siempre estar metido en todo, o aún quiero relegarme y si yo no quiero cumplir mi labor en la familia, pues dejo que el Estado se meta, dejo que la iglesia se meta también, dejo que cualquier otra esfera venga y haga mi trabajo por mí. Y es por eso que se da esa perversión en la cual se pone una esfera sobre otra, se pone una jurisdicción sobre otra y se relega la labor que Dios instituyó a cada una de las instituciones, a la familia, al Estado, a la iglesia, también de las artes, y se pone en manos de cualquiera del que quiera en ese momento a tomar el poder. Exactamente, o sea, yo como padre eh, puedo hacer una perversión de mi rol como padre si digo, que el gobierno educa a mis hijos. ¿Por qué? Porque estoy distorsionando mi esfera de la sociedad y al mismo tiempo estoy distorsionando la esfera del gobierno. Porque el gobierno, estoy dejando que el gobierno se meta en algo que no se tiene que meter en sí. Entonces ya automáticamente estoy distorsionando esa función. Entonces aquí dice la responsabilidad. En ambos casos, los cristianos tienen que oponer a estas distorsiones de la obra de Dios. Pero está la oposición. Esta oposición siempre debería afirmar el ejercicio propio
y correcto de la responsabilidad, lo que yo estoy hablando. O sea, la cosa no es, a ver si aquí dice, aquí está, los cristianos deberían involucrarse activamente en los esfuerzos de hacer que cada institución social se apropie de su propia responsabilidad, defendiéndose en contra de las interferencias de otras. O sea, nosotros como cristianos debemos decirle al padre, no debemos decirle al padre, tú como padre estás haciendo un mal trabajo, vete. No, nosotros como cristianos debemos hacerlo. Tú como padre estás haciendo un mal trabajo, hazlo bien. Así es como se hace bien. Debemos hacer que el oficial de cada esfera cumpla el rol por el cual está puesto en ese lugar, ¿cierto? Al líder del gobierno. Nosotros los cristianos debemos ser acusadores a los políticos que intentan corromper su esfera de la sociedad y encargarse de un montón de cosas. Entonces, cuando nosotros como cristianos debemos alegar, zapatear, poner el grito al cielo cuando el gobierno se quiere intervenir en la familia, cuando el gobierno quiere ver cómo educamos a nuestros hijos, el gobierno si quiere aliarse con la iglesia supuestamente eh, para que la iglesia sea como una institución legal dentro del gobierno civil. No, nosotros como iglesia debemos luchar en contra de eso, debemos decirle al líder político, tu única función es esta, mantente ahí y no te salgas de ahí. Si te sales de ahí, vamos a quitarte de ahí y vamos a poner a otra persona, porque está distorsionando el rol por el cual el gobierno civil fue diseñado. Es como una máquina, mire, aquí yo puse la armonía de una máquina. Para que esta máquina funcione correctamente, primero debe hacer que el engranaje funcione bien en su eje, o sea, debemos hacer que cada esfera funcione bien dentro de sí mismo. Después, debe trabajar en coordinación con los demás engranajes, o sea, deben trabajar todas juntas en armonía para que la máquina avance, ¿cierto? Si un engranaje invade el espacio de otro, inestabilizará la función de los demás engranajes y hará que esta máquina no funcione. Entonces, ya está, déjame compartir, ya está como claro, digamos, que cada función de cada esfera tiene un límite, digamos, establecido por Dios. Nosotros en este momento no podemos darle ni el tiempo, ni podríamos, por mi parte, tampoco tengo como el conocimiento absoluto de que cada esfera, qué función debe cumplir cada esfera, ¿cierto? Pero ustedes, como los temerosos de Dios que son, lean la Biblia, averigüen, lúchense de esto, porque haciendo esto de verdad es que vamos a lograr un cambio en la sociedad. Y pues sí, ya también para terminar, podemos decir que el cómo se hace esto es entendiendo que nuestro manual y el donde dice cómo funciona esta máquina está en la Biblia directamente. Y bueno, creo que ya con mucho más que decir, pero para nuestro próximo programa, pues podemos agradecer también por este tiempo a Busco en Ti y podemos despedirnos, ¿cierto, Molly? Entonces, como siempre decimos, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.